de varias cosas que considero importantes para tener una mínima visión de algo que está este año de moda y que está siendo comentado por la prensa, por la radio, por la televisión, que a medida que se aproxime el momento pues va a ser más comentado todavía, que es la supuesta predicción del final de los tiempos, del fin del mundo que los mayas hicieron. Incluso, fíjense, hasta películas de Hollywood, ¿verdad? Como 2012, que empezaba pues con la famosa profecía de los mayas, todas estas cosas. Entonces, claro, los norteamericanos, que han sido en gran medida los que han estudiado la civilización maya centroamericana, pues han aprovechado la situación para arrimar, como siempre, el ascua a su sardina comercial. Entonces han hecho películas, han hecho documentales. Bueno, yo en una especie de confusión general que hay sobre estas cuestiones, pues yo les voy a hablar a ustedes de 3 o 4 aspectos que creo que van a delimitar bastante bien ese campo, ¿verdad? Uno de ellos va a ser el fin, que ese sí ocurrió en un momento dado de la civilización maya clásica en el sur de las tierras bajas tropicales, en donde se asentó esta civilización americana prehispánica. Ese es un fin demostrado, comprobado, pero del que no se conocen todavía las razones, ni las causas, ni siquiera las circunstancias, ¿verdad? Se conocen las consecuencias. Entonces voy a hablarles un poquito de eso, y luego voy a hablarles de las llamadas profecías mayas, del tiempo maya, que es lo verdaderamente importante, que es lo nuclear en esta cuestión, del tiempo maya y de las supuestas profecías. De manera que 2 o 3 aspectos, o 4, ¿verdad?, para que ustedes conozcan cómo está la situación del problema y para que cuando vaya llegando el día 21 de diciembre, pues ustedes tomen medidas, cada uno, ¿verdad?, según sus intereses y conveniencias, porque dicen los mexicanos, cuando uno les pregunta por estas cuestiones, y por otras muchas, ¿verdad?, dicen, lo más seguro es que quién sabe. Pues eso les diré yo al final, que de todo esto que se habla, de todo lo que se viene comentando sobre la posibilidad de que el mundo termine dentro de un mes aproximadamente, pues lo más seguro es que quién sabe. Bueno, entonces empecemos a hablar de los mayas. Los mayas, una de las más importantes civilizaciones de la antigüedad, existieron durante unos 2000 años como civilización independiente en una región o una parte de América Central. Esa región o esa parte forma parte de una gran área, a su vez forma parte de una gran área que llamamos Mesoamérica. Mesoamérica. Entonces Mesoamérica pues casi arranca en la frontera actual entre México y los Estados Unidos y llega por el sur pues hasta Nicaragua y Costa Rica, es decir, que es un enorme territorio, una extensión de tierra bastante grande. Eso es lo que llamamos Mesoamérica. Dentro de Mesoamérica, pues hay una serie de subáreas culturales. Mesoamérica es un área que comparte determinados elementos, determinados rasgos, desde el 1500 o el 2000 a.C. hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero dentro de esa gran superárea, digamos, hay unas subáreas y cada una de ellas tiene pues unas características, además de las generales que comparte con todas las demás, unas características particulares o singulares. La más grande de esas subáreas pues es la llamada área maya, ¿eh? Hay un juego de palabras ahí, pero ustedes no hagan mucho caso de la palabrería. La llamada área maya. El área maya comprende los actuales estados mexicanos de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, las repúblicas de Belice, de Guatemala y una parte de Honduras. Todo ese territorio, unos 300 y pico mil kilómetros cuadrados, es la subárea maya dentro de Mesoamérica, América Central. Dentro de esa subárea maya, que se define fundamentalmente porque es un territorio en el cual todo el mundo habla maya, por la lengua. El maya no es una lengua única,
son 25 lenguas diferentes, pero todas ellas de un tronco común. Es como pasa con el latín y las lenguas romances en Europa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues el quiché, el cachiquel, el xutujil, el quiché, perdón, el quechí, el pocomam, el mam, el yucateco, el mopán, en fin, hasta veintitantas. Pero todas ellas son mayas. Se parecen mucho unas a otras y se entienden bastante bien. La gente que habla cada una de estas lenguas se entiende bastante bien con los demás. Eso es lo que define la subárea maya en su conjunto. Dentro de esa subárea maya hay un territorio de algo menos de 300.000 kilómetros cuadrados, que es el llamado tierras bajas mayas. Tierras bajas porque es un territorio donde no hay altitudes superiores a los 800 metros sobre el nivel del mar. Es tierra baja tropical, estamos en el trópico de Cáncer. Eso significa que allí pues, la temperatura es bastante constante a lo largo del año, que la humedad es muy alta, que por lo tanto pues, la vegetación es lujuriosa, exuberante, y hay selva que cubre prácticamente todo el territorio. Como la pluviosidad es un poquito distinta en el norte de la península o en el sur, por aquí llueve menos y por aquí llueve más, pues entonces lo que tenemos es que la selva por aquí es una selva muy alta, la selva de galería, y a medida que nos vamos hacia el norte, pues la selva es más baja, es una selva chaparra, ¿verdad?, que son las malas, porque las selvas altas, al tener una bóveda que forman las copas de los árboles de hasta 40 o 50 metros de altura, pues entonces no dejan llegar el sol al suelo y no crecen las plantas rastreras, los arbustos, con lo cual uno camina bastante bien. De manera que ese famoso tópico del hombre con el machete abriéndose paso por la selva ocurre cuando es una selva baja, pero cuando es una selva alta es menos frecuente, Normalmente se camina bien, relativamente bien, porque claro, por supuesto hay raíces aéreas, y lianas, y hay mucha vegetación, muchos árboles, etc. Bueno, entonces esa es la selva tropical maya, la península de Yucatán, hasta su mismísima base, toda la península de Yucatán. Ahí, desde el 1500 a.C., pues hubo mayas reconocidos, gentes que tenían cultura maya y que hablaban la lengua maya. Ahí. Pero en el 500 a.C., pues surge una civilización poderosísima, potentísima, y surge fundamentalmente porque vemos la construcción de sus ciudades. Es decir, el primer dato que tenemos de que allí hay una civilización es que empieza a aparecer hay un fenómeno urbanístico, empiezan a aparecer unas ciudades gigantescas, monumentales, tremendas, en el 500-400 a.C. Esa civilización se desarrolla, pasa por diferentes momentos de mayor o menor apogeo y termina con la llegada de los españoles en 1511. Luego en 1540, pues ya la conquista de Yucatán del señor Montejo, del adelantado Montejo, y ya pues se funda Mérida como capital de esa región del Virreinato de la Nueva España, y entonces, pues, bueno, del Virreinato de la Nueva España y de la Capitanía General de Guatemala, porque ahí hubo siempre sus piques, y ya se convierte en un territorio hispano. De todas maneras, hubo mayas independientes que todavía participaban de la civilización maya hasta 1697, en una zona por aquí, por el sur, ahí, por los alrededores del lago Petén, en el departamento guatemalteco del Petén. Ahí hubo mayas independientes hasta ya casi el siglo XVIII, refugiados en un océano ya de civilización hispana. Los mayas, como les digo a ustedes, son un pueblo, esta es la foto desde satélite, ¿verdad?, de Mesoamérica y el lugar que ocupa aquí en el sureste de Mesoamérica la civilización maya. Los mayas son una de las civilizaciones más grandes de la antigüedad. Más grandes por varias razones. Primero, porque sus orígenes, desde el punto de vista de los logros culturales, son prístinos. Es decir, no es una civilización que obedezca a la llegada de gentes de otras civilizaciones al territorio o a influencias externas, sino que ellos mismos generan, de una manera autóctona, generan los grandes logros como la escritura, el urbanismo y la arquitectura monumental, en fin, el arte, todo este tipo de cosas que forman las civilizaciones. Entonces, es una civilización claramente autóctona, pero es que además, y por eso,
la clasificamos entre las más importantes de la antigüedad. Además de eso, los logros que la civilización maya consigue, muy especialmente en el terreno intelectual, pues son únicos. Solo les voy a decir, luego vamos a hablar del calendario maya y su idea del tiempo, pero solo les diré a ustedes para empezar que ellos midieron, en la época anterior a la llegada de los españoles, midieron la duración del orto terrestre, ¿verdad? Es decir, de la vuelta que da la Tierra en torno al Sol, lo midieron, eso que llamamos año, pues lo midieron con una precisión mucho mayor que la que había en Europa hasta el siglo XX. Es decir, que el año maya, la duración exacta de esa revolución sinódica de la Tierra, pues era mucho más perfecta que la que se manejaba en Europa y en el mundo occidental hasta hace 4 días. Esto en una civilización que nunca pasó desde el punto de vista tecnológico de la edad de piedra. Eran unas gentes que no tenían metales, que no tenían rueda, que no tenían animales de carga, que no tenían animales de monta, de manera que con herramientas de piedra y con una tecnología, digo, equivalente al paleolítico europeo, pues consiguieron no solo esas ciudades monumentales que nos asombran, sino que consiguieron pues esos logros matemáticos, astronómicos, cronológicos, que hoy en día pues causan sensación en todo el que se acerca a estos estudios, ¿verdad? Bueno, en el siglo XIX, pues la civilización maya, que había sido devorada por la selva, porque todo lo que está en la selva pues es devorado por la selva si no se opone a ella con éxito, pues los mayas, después del hundimiento del que vamos a hablar ahora, de la civilización clásica del sur, y después de la llegada de los españoles, pues las grandes ciudades mayas y sus grandes monumentos pues fueron arrasados, pero no por los seres humanos ni por los españoles. Muchas de ellas ya habían sido abandonadas siglos antes, fueron engullidos por la selva. La palabra mejor es esa, ¿verdad? Fueron engullidos por la selva. La selva engulle, tapa, cubre de vegetación y de tierra y de vegetación, pues cubre todo aquello que está abandonado en la selva. La selva es, en fin, es muy difícil definir la fuerza y la energía que la selva tiene. Ni siquiera los empeños de los gobiernos, guatemalteco modernamente, yo que sé, brasileño durante mucho tiempo, pues ni siquiera los empeños por deforestar con las técnicas más espantosas, ¿verdad? Con líquidos esterilizadores de las plantas y todas estas cosas, ni siquiera han podido realmente erradicar la fuerza, la energía que tiene la selva. De manera que, claro, la selva engulle. Cuando en 1525 Hernán Cortés se marcha desde México, capital, ¿verdad? Se va hasta Honduras para darle un tirón de orejas a un capitancillo que él tenía allí, que se le había subido a las barbas, pues, y el hombre lo hace a pie, lo cual es un misterio, ¿verdad? Porque podía haber cogido un barco en Veracruz y haber llegado dando la vuelta por la península de Yucatán hasta Honduras, pues se va a pie desde México. 1525, acababa de conquistar el imperio azteca, ¿verdad? Es decir, que estaban todavía los indios revueltos y había un ambiente digamos, de antiespañolismo muy grande. Pues él se va a pie y pasa por en medio de algunas de las ciudades más grandes de los mayas antiguos, como Tikal, y no ve nada, no ve nada. Ya en ese momento, 1525, las grandes ciudades mayas que habían sido abandonadas en el siglo IX y en el siglo X, pues ya no se veían, sencillamente no eran más que vegetación, grandes masas de vegetación. La selva lo engulle todo,